Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo de TV Universidad en el que exhibimos lo mejor de la producción audiovisual de la región. Hoy nos acompaña Marcos Preti, realizador, y Julio Ferrer, productor periodístico e investigador de lo que vamos a compartir hoy, el arte de comunicar, el periodista. El periodismo tiene que ser de derecho público y no pertenecer a empresas privadas ni a un sector de la sociedad. El género documental muchas veces mantiene una tensión entre si es arte, si es cine o si es comunicación. La película que vamos a ver ahora tiene que ver un poco con esa tensión. Marcos Preti es el director de El arte de comunicar, el periodista. ¿En qué consiste el documental? Bueno, el documental consiste en la indagación por parte de Julio, en este caso, que es el protagonista que transcurre el documental, la indagación sobre cuál es la ética en el periodismo. Y para eso se decidió hacer una serie de entrevistas y compartir también un momento íntimo con los protagonistas, que son Estela Caloni, Carlos Aznares y Osvaldo Bayer. Julio Ferrer no solo fue el encargado de lo que en cine se llama producción periodística o investigación, sino que forma parte de la estructura de la película. ¿Cómo es el origen de ese proyecto? ¿Cómo entrás vos en ese proyecto? ¿El proyecto es tuyo y lo pensaste audiovisualmente? ¿Cómo es esa relación? No, este es un trabajo que hice en el 2008-2009. Quise ver cómo era el oficio periodista, pero con los grandes exponentes de lo que habían sido la década de los 50, 60, 70. Entonces ahí se dio la oportunidad de poder entrevistar y meterme en los mundos de los personajes que nombraba Marcos, Osvaldo Bayer, Estela Caloni y Carlitos Aznares, pero también estaban Horacio Berbisky, Rogelio García Lupo, Herman Schiller, Rodolfo Braselli, Carlos Gavetta, Vicente Cito Lema. En total eran 10, pero después se amplió a 12. Era un trabajo muy interesante y Marcos lo vio, y él lo vio y lo analizó como si podía ser un libro cinematográfico. Entonces achicamos las figuras y elegimos esos 3 exponentes que de alguna manera resumían lo que nosotros estábamos mirando, que era el rol del periodista, que era ejercerlo con ética, con verdad y no venderse a ningún postor ni responder a los grandes monopolios de información. Marcos, ¿cómo hay una estructura donde Julio es claramente un personaje que tiene un disparador, que es una evocación de algún modo de un tío que se relaciona con los libros, pero el documental trasciende la mera entrevista? Hay otros dispositivos aparte de este narrador investigador, el tema del archivo. ¿Cómo planificaste eso? Bueno, esto se fue pensado con los compañeros de La Mula Cine, el grupo que soy parte, y somos acá formados en la Universidad de La Plata, y con Lucas Molina y Tadeo Suárez, que son mis compañeros. Y bueno, la idea fue indagar y también introducir distintos géneros dentro de un mismo género, que en realidad lo que lo lleva es el policial. Se tomó como eje el policial negro para justamente el rol de una persona que investiga, en este caso era Julio, y a través de ahí empezamos a poner en función todos los recursos cinematográficos, como la fotografía en este caso. La fotografía que tiene una progresión de los primeros trabajos periodísticos de los personajes, donde se puede ver que utilizamos los colores blanco y negro, referenciando también al antiguo cine negro en su formato cinematográfico antiguo, y progresando hasta llegar a un lugar o un momento de una explosión de color intenso, que vendría a ser la reflexión sobre lo que es el periodismo. Ahí sería. Si tuvieses que definir qué características tiene Aznares, Caloni y Bayer individualmente, ¿podrías hacerlo? ¿Qué es lo que te acercó a cada uno
en su singularidad? Sí, creo que los tres personajes reúnen algo difícil en esta profesión, que es lo que hoy te nombraba, ¿no? La ética y los valores dentro de la profesión, ejercerla con verdad, pero hay una cualidad que resume la vida de estos tres personajes, que buscan la belleza de la palabra y la libertad de los oprimidos. Es una combinación, diríamos, casi poética, y que es lo que hace también que sean distintos y que de alguna manera todos sus trabajos periodísticos y todos sus documentos históricos van a quedar como fuente inagotable para las distintas generaciones. ¿Cómo fue el diálogo entre este investigador, digo en el proceso de producción concretamente, en este investigador que estaba incorporado a la recreación del personaje de cine negro, pero que aparte tenía el eje concreto en la relación con los entrevistados y con el tema, con la parte audiovisual y tu parte creativa? ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo fue esa relación? Bueno, con Julio somos compañeros de trabajo. Ya en el año 2010 ya nos conocimos y empezamos a tener una relación, porque Julio es una gran persona y siempre estuvimos cerca desde el punto de vista de los ideales. Siempre estuvimos muy cerca, hablamos muchas conversaciones, hasta que en el año 2011, durante los juicios que se hicieron en el Tribunal Federal Oral número 1 de La Plata, que se hacían los juicios de lesa humanidad, Estela Malnati, la mamá de Julio, era querellante de la causa, y yo estaba justo trabajando para la Comisión Provincial por la Memoria como camarógrafo, y ahí se hizo más fuerte el lazo con su familia y con él mismo. Y ahí Julio me cuenta que él tenía ese libro, El oficio de periodista, y ahí me lo dio, lo leí, me encantó. Y bueno, más o menos como lo que dijo Julio, empezamos a pensar más o menos cómo estructurar el guión y qué personaje podía estar dentro. ¿Había una preocupación de tu parte en el que el abordaje audiovisual sea distinto que el abordaje que podría tener un libro biográfico sobre estas personalidades? Por ahí cierta preocupación, ¿no? A veces es muy distinto adaptar el libro literario a una adaptación cinematográfica, pero uno conocía las cualidades de Marcos Preti como director. No tuve que retocar mucho, sino también, como hoy hablaba Marcos, se dio esa intensidad progresiva entre los personajes, el realizador, yo como actor haciendo de investigador. Hubo una mancomunión muy especial que se generó también por la serenidad y por las ganas también de los periodistas de poder transmitir sus vidas, ¿no? Que eso a veces es muy difícil encontrar en esos personajes tan fuertes y tan ligados a la historia. Pero se generó esos vínculos fuertes. Hubo una mancomunión entre el realizador, entre los protagonistas, que eso fue que se hiciera más fácil y más adaptable el guión que yo estaba haciendo. Marcos Preti nos hablaba de una decisión estética de citar de algún modo el policial negro, pero ¿cuánto hay de relación? No es solamente una puesta en escena en tu caso, Julio. ¿Cuánto hay de relación entre, lo digo porque no es que solamente estás actuando o interpretando, sino que mucho de eso tiene que ver también con el proceso que hiciste en realidad para llegar a esos entrevistados, o es todo puesta en escena? ¿Cómo se articula eso de pasar de una investigación a la puesta en escena de una investigación? Sí, es totalmente distinto. La entrevista hablada, cuando uno tiene el testimonio oral, pero no para un documental o una película, es muy distinta. Hay soltura entre el entrevista, eso uno lo tiene que aprender también cuando entrevista. Hay una soltura entre entrevistador y entrevistado. Cuando uno tiene esa admiración también por lo que es el cine, también va entregado a poder generar también esa cuestión. Y se respira otro aire, no es lo mismo, obviamente que es oral la entrevista, pero vuela algo distinto, que es esa magia que tiene el cine. Yo me maravillé de la misma manera cuando los entrevistaba para el libro
y me maravillé también de distinta manera, diríamos, en la parte cinematográfica. Quizás hubo algunas diferencias, pero hubo un ida y vuelta también, diríamos, casi de película. Carlos Aznares, un reconocido periodista vinculado también con Ancla, Osvaldo Bayer, Estela Caloni. Por ahí Bayer y Caloni son mucho más reconocibles, digamos, por la academia. ¿En qué momento decidiste circunscribirte a solamente ellos tres? Pero ellos tres tienen una historia muy extensa. Bueno, Osvaldo falleció, pero hay algo también de la edad que tienen y el empuje que tienen. ¿Qué dificultad apareció para hacer un recorte de eso? Sí, quizás también los otros personajes no tenían en ese momento los tiempos. También buscamos a ese enorme periodista que es Rogelio García Lupo, que también hace 2 años él nos dejó. Pero no fue tan difícil la elección de los 3 personajes porque los 3 reúnen que los 3 fueron protagonistas de los principales acontecimientos históricos, no solamente del país, ¿no? Como se puede tomar desde la caída del peronismo en el 55, todas las dictaduras que vinieron, de Onganía, Leviston, Lanusse, etc. El último golpe cívico-militar de las 3 Fuerzas Armadas con Rafael Videla al frente y los distintos proyectos comunicacionales que eran de superficie legales, como fueron en su momento Clarín, Primera Plana, el diario La Opinión, etc. Grandes herramientas de comunicación que hubo en Argentina y también con experiencias que vendrían a ser de contrainformación, como era también Cristianismo y Revolución, Prensa Latina, la primera agencia de noticias creada después del triunfo de la Revolución Cubana, que también fue dirigida por otro argentino, Jorge Ricardo Massetti, acompañado por Pajarito Lupo, Rodolfo Walsh, García Márquez, etc. De alguna manera los 3 definían ese perfil y además habían sido también testigos y protagonistas de los grandes acontecimientos a nivel internacional. Y además eran 3 figuras que de alguna manera querían dejar un valor agregado también para las distintas generaciones, que era cómo se tenía que formar un periodista. Ellos no son de la era de la globalización de la información, no son de la era digital, del internet, etcétera, etcétera, sino que son más periodistas que se hicieron del oficio, ¿no? Como trabajadores de archivo, etcétera, etcétera. Ellos querían de alguna manera dejar esa impronta de lo que fue ese periodismo y también tomar lugar en esta coyuntura del siglo XXI, que ese periodismo también puede servir y es necesario, ¿no? para que se vayan formando las distintas generaciones. Por lo que dice Julio, Marcos, el guión estaba más o menos recortado, no es que grabaron un montón, filmaron un montón, sino que estaba bastante acotado. Eso fue un valor seguramente. Sí, claro. Y a la vez también hubo muchas cosas que tuvimos que cortar para agilizar el montaje, que fue una discusión interesante entre nosotros para ver cómo podemos cortar lo que se decía. Hubo muchas cosas que han quedado afuera porque más o menos cada personaje teníamos como casi 1 hora de entrevista planificada y bueno, el documental duró 1 hora y media y tuvimos que condensar todo eso. Fue muy difícil, pero se hizo un lindo trabajo. Y los protagonistas quedaron conformes también y así que fue difícil, pero satisfactorio también. Como en toda película, lo que quedó afuera no lo vamos a poder ver nunca, pero con Marcos Preti, realizador, y con Julio Ferrer, investigador y protagonista, vamos a compartir lo que sí quedó dentro del documental, El arte de comunicar, el periodista.